Bien, quedamos aquí, ¿correcto? A ver, María del Carmen Bellido, explíqueme qué comprende sobre este cuadro respecto a la ventaja absoluta que planteaba Smith sobre el intercambio comercial. Obviamente una versión simplificada. María del Carmen está. Parece que no está. María del Carmen. ¿No está María del Carmen? Dice que su audio no da. ¿Por qué no da su audio? ¿Por qué no da su audio? La excusa de siempre esa, ¿no? Pero escríbalo, a ver, escríbalo en chat. Siempre hay excusa para todo. Escríbalo, María del Carmen, en el chat. ¿Qué entiende en pocas palabras? Y vamos a esperar la explicación de María del Carmen Bellido, que nos explique brevemente qué entendió sobre esto. ¿Alguien voluntariamente me puede explicar en síntesis qué nos dice esta matriz respecto a la ventaja absoluta de Adam Smith? El input debe ser las importaciones, el output debe ser las exportaciones. ¿Ya alguien más? A ver, otro colega. Brisa. No, ahí decía que si Adelante, Freddy. si el país A producía más vestido que vehículos, tendría que dedicarse solo a producir vehículos o vestido, depende de lo que más producía. Y el otro país tendría que dedicarse a producir el otro bien. Ok, muy bien. María Bellido, estamos esperando su respuesta. Si no puede, dígame si está trabajando, por ahí está en una fiesta o por ahí está en alguna actividad extracurricular. Bien, entonces, esta forma simplificada de Ya le respondió Lisa. bien, entonces, esta matriz primero pone a dos países, cualquier país. Por ejemplo, puede poner a Costa Rica y a Singapur, dos países, país A, país B, donde estos países producen dos productos diferentes. El uno produce vestidos y el otro produce vehículos. Estas son sus entradas y estas son sus salidas. Los inputs son entradas, los outputs son salidas. ¿Ya? Los inputs son entradas y los outputs son salidas. Es decir, input de insumos para producir cualquier cosa, ustedes saben.
Se necesita insumos, materias primas, conocimiento, tecnología, instituciones, innovación y un montón de cosas. Y output ya es el producto en sí, ¿no? Lo mismo pasa con el vestido. El país ve lo mismo, vehículos y vestidos, sus inputs, sus entradas y sus salidas, ¿no? Entonces, en este ejemplo está claro que el país A debe producir Vehículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más salidas que el país A, que el país B. Porque tiene más salidas, es decir, productividad, producción, en términos del país B, ¿correcto? Bien. ¿Y el país B qué debería producir? Tiene que producir vestidos. Vestidos, ¿sí? Porque en términos de el producto, en este caso el país, el producto B, tiene mayores niveles de producción o productividad. Y eso podemos saberlo sencillamente con una ¿no? Con un ratio, ¿ok? Con un ratio. Entonces, la productividad del país A es mayor a la productividad del país B, por lo tanto, la ley de la ventaja absoluta indicaría eso. Y respecto a la productividad de A, con respecto a B, debería producir vestido el país B, porque en términos de A es más productivo. Ya, esto es muy importante en términos simples saberlo. Inclusive vamos a hacer un Excel esta o la próxima clase para que ustedes también lo manejen un poquito mejor, porque fíjense que es muy sencillo, pero a veces no entendemos la magnitud de todo esto, digamos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, para producir, fíjense el impacto que tienen los precios. El gobierno central acaba de determinar, ¿no? Que los precios de los salarios se incrementen. Ya en 3% el incremento y el 4% creo que es al básico, ¿no? Al haber básico. En este input, ¿ustedes creen que está el salario metido? Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces, si ustedes producen cuñapés, no solamente está cuando a veces creemos que es insumo, pensamos que es solamente harina o algo. Entonces, aquí está la harina, está el queso, están todos los ingredientes, inclusive la mano de obra, etc. Entonces, estos inputs forman parte del proceso de producción. Por lo tanto, miren, algo tan básico para entender cómo funciona la economía. Si yo altero este nivel de input, ya obviamente voy a tener otro nivel de output, ¿no ven? Sí, eso es de quinto básico, más. Entonces, ustedes tienen que entender que cualquier variable, en este caso variables que puedan afectar la producción, los costos, la inversión, tiene una consecuencia en la producción. Entonces, hoy día para producir una determinada cantidad de tamales, necesitamos 10. Pero después del 1 de mayo, esa empresa, esa pequeña empresa, mediana o grande, no interesa, va a necesitar otro nivel de input y con esos inputs va a sacar otro nivel de output. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo acá? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Que debido a los cambios que no son planificados muchas veces en el input, pueden alterar negativamente el nivel de output, de salida. Y eso, ¿no? Eso cuando ya comparamos por productos, y aquí pónganle que no sean países, sean empresas. ¿Correcto? Esto es un ejemplo muy agregado, muy simplificado, como generalmente los economistas utilizamos modelos. Este es un modelito simplificado que nos muestra ya cómo funciona la ley de la ventaja absoluta.
Entonces, ¿qué pasa si esto es una empresa A y una empresa B? Entonces, la productividad, los niveles de productividad se alteran, porque el salario es parte de estos inputs o estos ingresos o estas entradas, si quiere. Eso es muy importante comprenderlo en todas, digamos, en toda su magnitud, desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Ok? ¿Está más claro esto? Bien, aquí otro ejemplo. ¿Sí? Sería como que lo que invierte, las entradas y la salida sería lo que produce, ¿no? La ganancia, se podría decir. Disculpe, lo escuché medio cortadito. Por favor, repítame la pregunta. Le decía ¿cómo era? Que las entradas es como la inversión y las salidas es como las ganancias que tienen, o sea, su utilidad. No, claro, aquí la salida, en este simplificado, en este ejemplo simplificado, estamos asumiendo que el input, en este caso de vehículos, es un todo, pues, ¿no? Inclusive está el nivel de inversión. Entonces, para fabricar vehículos, ¿qué usted necesita? Cosas que inclusive no se producen en un país, ¿correcto? ¿O ustedes creen que un país es capaz de producir un vehículo sin recurrir a las importaciones de otros países? Ya no se olviden del video que vimos, la anterior clase, respecto a el tema de, otra vez tocando el tema de por qué son los países más prósperos. Entonces, ni siquiera un país está en la capacidad de hacer al 100% dentro de los componentes de un avión, por ejemplo. Y tampoco un auto, ¿no? Yo casi estoy seguro de que no hay ningún país que produzca su economía al 100% un vehículo, con 100% partes, piezas y todos los componentes. Por ahí me equivoco, pero lo lanzo así muy alegremente, que un vehículo pueda tener alrededor de 1500 piezas, partes y cables y toda esa complejidad, ¿no? Imagínense si un auto tiene eso, ¿cuánto puede tener un avión Airbus 8800, el más grande? Entonces, en este input está inclusive los niveles de inversión. Entonces, si usted altera el nivel de inversión o pone en riesgo o incertidumbre el nivel de inversión, va a tener una consecuencia en la salida. Yo les ponía el ejemplo del salario, jóvenes, porque aprovecho esto, porque esta versión es una simplificada, ¿no? Ponte, aquí ustedes pensarán que el auto solamente es las llantas y la carcasa, digamos, ¿no? Pero probablemente las llantas y la carcasa es lo menos complejo para elaborar un auto. O el chasis, ¿no? O el motor. O sea, hay cosas complejas. Entonces, en esas cosas, en esos elementos están las entradas o los ingresos o los inputs o los insumos, si quieren. Entonces, este simplificado ejemplo nos pone Smith para que podamos comprender cómo funciona la ley de la ventaja absoluta y cuáles eran sus recomendaciones de él respecto a la producción y respecto a la productividad. Obviamente, estamos hablando aquí de 1750, 1770. Estamos hablando, y obviamente, yo sé que ustedes han llevado historia económica, en aquel tiempo, ¿cuál era el factor de productividad? ¿Cuál es el principal factor de productividad en 1750? ¿Cuál era, joven? La agricultura. No, la gente, la mano de obra, La mina. el tema laboral. Sí, ustedes creen hace que el celular existió toda su vida, o la computadora. Entonces, el principal factor de producción de 1750 o 1776, cuando se publicó porque Adam Smith la escribe desde mucho más antes, 10 años antes creo,
ya venía escribiendo La riqueza de las naciones hace 10 años atrás de su publicación. Entonces, en 1776, cuando publica, obviamente el factor más relevante en la producción era el trabajo, ¿no? Era la parte laboral. Entonces, aquí está metido el trabajo como un factor determinante. Hoy día está demostrado que el factor trabajo en la productividad y en la productividad total de los factores, ¿han escuchado este término? La productividad total de los factores, que es la que explica la productividad. Entonces, en la productividad total de los factores, hoy día la mano de obra o la mano del hombre ya aporta un quinto probablemente a esa productividad total. ¿Cuál es la que más aporta? Es la tecnología y el capital financiero. Y eso seguramente ustedes en sus ejercicios de econometría, de macro 2 lo están viendo, lo están haciendo en crecimiento igual. Cuando estamos hablando de productividad y productividad total de los factores. Bien. Y este cuadrito, vamos a ver si algún colega seguro que ya me entendió. Stephanie Escobar, ¿puede explicarnos este segundo cuadrito? Otro ejemplo de ventaja absoluta. Buenas noches, dice. A lo que entiendo es que México en alimento tiene mayor mayor ventaja que los otros países. Y en calzado, Estados Unidos tiene mayor ventaja sobre los demás países, sobre México y Canadá. Y en tela, México tiene ventaja sobre Canadá y Estados Unidos. Ok, a ver qué dice Luis Miguel Ledesma. ¿Está de acuerdo con lo que dice su compañera o nada que ver lo que dice su compañera? De mi parte, licenciado, lo mismo he visto que en alimentos México es superior, yo creo, en producción, en el volumen de producción, ¿no? Y en tema de calzado, ahí sería superior a Estados Unidos, y que en tela estarían compitiendo Estados Unidos y México ahí cerca por superior a Canadá. ¿Qué dice aquí? Ahí donde ven la flechita. Requerimiento de trabajo. Requerimiento de trabajo por Unidad. Bien, ahora explíqueme otra vez el cuadrito. Usted. ¿Yo, Lisa? Sí. Bueno, vemos que en Estados Unidos la ventaja la tienen en los alimentos, mientras que en México tienen ventaja en calzado, porque requieren solo dos unidades de trabajo o dos horas de trabajo, no sé qué unidad tiene el trabajo, pongámosle, digamos, si no lo has especificado, por unidad de calzado. Y en tela tendría Canadá la ventaja absoluta en tela, perdón. Ok, está bien. Entonces, miren, esto es muy fácil porque estamos hablando, por eso les decía, y es muy importante, jóvenes, que tomen apuntes en la clase. Estos mismos cuadros también los he extraído del libro. Entonces, también es importante que ustedes lean el libro, repasen o le tiren una miradita en ¿cómo se llama? Antes de empezar la clase o para que podamos ya aquí debatir, yo les ponga ejemplos, podamos tener un poquito más de más de conversación, ¿me entienden? Más de reflexión. ¿Ok? Por ejemplo, el anterior cuadro les decía, ahora acaba de salir el incremento salarial. Entonces, ¿cómo en este contexto de simplemente de ventaja absoluta, poner el ejemplo
cómo puede alterar el trabajo que es hoy, que forma parte de los inputs, de las entradas, cómo puede afectar a la salida, a los outputs o a las productividades. Entonces, está muy bien. Estamos hablando de que aquí el factor trabajo es el determinante. Porque, como ustedes han visto en el libro, estamos hablando de la teoría clásica de la ventaja absoluta, escrita en 1750, donde el factor trabajo era el determinante. Entonces, aquí requerimiento de trabajo por unidad. En términos de alimentos, Estados Unidos, México y Canadá. ¿Quién debería producir alimento? Estados Unidos. Estados Unidos. Calzado, México. México, muy bien. Y tela, Canadá. Canadá. Entonces, es muy importante primero lecturar el cuadro. ¿No? Aquí dice requerimiento de trabajo por unidad. Y sé que varios no han visto esto. Requerimiento, dice, de trabajo por unidad. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánto factor trabajo necesito para producir X alimento, X calzado y X tela? Y obviamente estas ya son las salidas o los outputs. ¿Ok? Entonces, ¿está un poquito más claro este tema? Sí, Lisa. Sí, listen. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí está un poco ya más esquematizado y obviamente la recomendación de Smith en aquel tiempo, ¿no? Él explicaba cómo debería ser el esquema de división del trabajo. Entonces, el esquema de división del trabajo es el que ustedes tienen acá, porque si estos países aumentan la producción mundial de todos esos bienes, van a crear, obviamente, un círculo virtuoso de oferta de ese producto, donde el otro país se va a alimentar con esa oferta y va a generar el alimento. Y por lo tanto, México va a comprar alimentos de Estados Unidos y va a comprar tela de Canadá, y Estados Unidos va a comprar tela de Canadá y calzados de México, y Canadá va a comprar alimentos de Estados Unidos y calzados de México. Sí, esa era la idea, fíjense que esa era la idea básica, muy básica, ¿no? De cómo explicaba en aquel tiempo las ganancias del comercio. Porque fíjense que en algunas preguntas, y adelante yo le preguntaba, ¿qué trataban de responder Smith con su teoría? Entonces, básicamente trataban de explicar si el comercio traía ganancias, traía beneficios a los países. Y obviamente él demostró ampliamente. Hay un compañero que levantó la mano adelante. Listen, quería preguntarle, bajo el modelo, bueno, lo que acabamos de ver ahora, exacto, supongamos que los países se ponen de acuerdo y dicen, no, yo me voy a especializar en este producto, vos en este y este en eso. Quisiera saber cómo, obviamente debe haber una manera, ¿no? Pero cómo se refleja, pongamos que el calzado sea más caro que los alimentos y la tela sea el intermedio. Si cada país se especializa en ese rubro, ¿eso no crearía un brecha o eso más bien al especializarse provoca mejoras en otros ámbitos? No sé si me dejé entender. A ver, más despacito, explíqueme porque lo escucho un poco cortado. A ver. Ya, dígame, ahora sí lo escucho atentamente. Que si digamos, los países se ponen de acuerdo y se especializan, ¿no? Y pongamos que solo hay estos tres productos. ¿Quién pone el precio o cómo se pondría el precio? Y si ese precio, digamos, un producto cuesta más caro que otro, ¿eso qué provoca las economías? Ya, partamos. Pongámonos en el escenario de ese tiempo. Los precios obviamente los determinaban el costo y la mano de obra, ¿no? Estaban regidos por la ley también de la oferta y la demanda. Entonces los precios obviamente no los imponían ellos. Pero como les digo,
yo creo que había muchos más países que producían tela. En ese tiempo la India y China también producían telas y sedas y todo eso, ¿no? Pero él trataba de explicar, porque él decía, bueno, si la división del trabajo y la especialización nos ayudan a incrementar la producción, por lo tanto, debería fortalecerse la división del trabajo entre países, entre economías, para que la producción crezca y el mercado haga solo su trabajo, ¿no? ¿De qué? De intercambio. Respecto a los precios estaban basados, obviamente, en los costos de producción, fundamentalmente en la mano de obra. Estamos hablando como la mano de obra como factor determinante de la creación de la producción y de la riqueza. Hoy día eso ya no aplica tanto, ¿no es cierto? Entonces, Smith trataba de explicar esta noción de esquema de división de trabajo bajo estos preceptos. Y obviamente llegó a algunas consideraciones que después inclusive Ricardo las explica un poco más y las complementa. No es que la teoría de Smith esté mal, sino fue una teoría de supuestos que explicaba en su momento un determinado proceso. No se olviden que la teoría, ¿qué es la teoría? Cuando un proceso científico de investigación, de metodología, se vuelve teoría, ¿no? Entonces, Smith teorizó en base a la observación, en base a la investigación, en base al método de investigación, que después eso se volvió teoría. Y su modelo de Smith se fundamenta en los supuestos de la teoría del valor-trabajo. Por eso yo les decía que en este esquema de ventaja absoluta, el trabajo era el único factor de producción. Y además, otro de las explicaciones de Smith era que el trabajo era homogéneo. ¿En qué sentido era homogéneo? Fíjense que las brechas, quizás ahí usted ya habla de brechas, de las brechas de conocimiento no eran tan grandes como hoy. Porque para producir tela, me imagino en aquel tiempo, todos tenían el algodón, ¿no? Entonces producían muy artesanalmente sus productos. Entonces, él suponía que el trabajo era homogéneo. Y cuando hablo de homogéneo, estamos hablando de la capacidad, de la capacidad productiva, del saber hacer de las personas. Probablemente en ese tiempo aplicaba. Hoy día el trabajo no es homogéneo, ¿no? Hay brechas de conocimiento enorme ahorita entre países desarrollados y países en desarrollo. Otra de las consideraciones de Smith es que adicionalmente asume que toda la ocupación debe estar abierta y que la competencia perfecta rige en todas partes, que no había restricciones al comercio. Y eso es, en su tiempo de Adam Smith, no es tan cercano a la realidad porque había muchos países que implementaban el mercantilismo. Y el mercantilismo, ¿qué hacía? Ponía restricciones al intercambio comercial del comercio. Entonces, él también suponía una competencia perfecta. Y además, él decía que de acuerdo a las cantidades relativas de trabajo, en especial tiempo, no estaban involucradas en el precio final, en el costo, no se reflejaba. Es decir, las productividades de la tierra, las productividades imagínense producir tomates. Entonces, él no consideraba en su teoría que los bienes se intercambian de acuerdo a las cantidades relativas de trabajo, es decir, tiempo, ¿no? Cuando uno produce tomate, entonces involucra, además de trabajo, tiempo, o sea, una cantidad determinada de tiempo. Entonces, eso tampoco estaba dentro de las consideraciones que hacía Smith dentro de su ventaja absoluta. Pero fue novedoso en el entendido de la explicación de que por qué el mundo debía, en este caso, hablaba de la división del trabajo, y esa división del trabajo nos iba a llevar a una especialización internacional. Y el comercio sería beneficioso cuando una nación tenga una ventaja de costo absoluta. Fíjense, clave, una nación tenga una ventaja de costo absoluta, es decir, utilice menos trabajo para fabricar una unidad de producto en un producto.
una unidad de producción en un producto. Esta teoría requirió que cada nación sea productor de menos costos de al menos un producto que pueda exportar a su socio comercial. Y hoy día sabemos que en ese proceso de producción, cuando hablamos de ventaja absoluta, no solamente interfiere la mano de obra en el proceso de producción. Por eso yo les hablaba de la productividad y la productividad total de los factores. Por eso les envié les envié pues no un videito donde el profesor Vanegas entrevistaba a José Espinosa y él hablaba justamente de productividad y productividad total de los factores, cómo está Bolivia en productividad. Entonces, en aquel tiempo solamente la especialización se manejaba en términos de costos, ¿no? Costo por mano de obra, ¿no? Aquel que utilice menos costos o manos de obra en un proceso productivo debe especializarse en ese producto para poder intercambiar. Y hoy día sabemos que no es así. Solamente, bien. A ver, acá quería mostrarles un Excel antes de pasar a esta pregunta, que ya viene la teoría de la ventaja comparativa, pero la vamos a hacer la otra clase. Esperen un ratito. Quiero mostrarles para que quede muy bien explicado. ¿Dónde está? Aquí está. Para que quede explicadito mejor, les voy a mostrar un Excel y ustedes me van a señalar el ejercicio. Y la próxima clase vemos teoría de la ventaja absoluta, el modelo de Hecher-Ohlin, modelo 2x2x2, y vamos a hablar algo de ventajas comparativas. Y con eso estamos hablando de unas 4 a 6 clases más. ¿Ven mi pantalla, chicos? No, solo estamos viendo el PowerPoint. PowerPoint no. Ahora sí. Sí, listen. Bien. Entonces, ¿se ve el Excel o lo hago más grandecito? Ahí está bien, ¿no? A ver, yo sé que Caterine Mamani ha estado atenta. Explíqueme este ejercicio, Caterine. ¿No está su compañera? Caterine Mamani. Caterine. Caterine está ahí. Bien, ya que no está ahí, la vamos a sacar. Sí, tengo problemas con el internet. Estoy eso. Ya. Ahora que ya no tiene problemas, explíqueme o explíquenos este cuadro. Ya.
Señorita. Caterine. Sí, Lisa, es que no me ubico muy bien, vale. Disculpa. A ver, ubíquese con lo que pueda. ¿Qué tenemos acá? Usted me va a repetir y... ¿Qué tenemos acá? En el país uno Tenemos, se produce ¿no? A ver, dos espérame. países. Tenemos dos países, ¿no? En el número 1, El país 1 ya. ¿sí? Se produce 1000 de A del producto A y Ya. Y el país 2 produce 1200. 1200. Sumados hacen 2200. 2200. Eso sería la oferta total del mundo, al mundo, ¿no? Pero para producir el país 1, esta producción, ¿a cuánto necesita de empleo o de empleo? 40. Para producir el producto A, 40 del país 1. Del país 1. ¿Y el otro? 40, igual 40 para producir del país 2, 40 de empleo para producir 1200. 1200. Muy bien. Vámonos a la producción B. Aquí está la producción de A y ahora nos vamos a la producción de B, del país 1 y el país 2. Ya descríbame lo mismo. Para producir el producto B del país 1 se necesita 40 de empleo. Ya. Y para producir 1000 del país 2 se necesita 40 de empleo. Perfecto. Entonces, si nosotros ya sabemos calcular, pónganse el ejemplo de los inputs. Estos serían los inputs y estos serían los outputs. Los inputs serían los entradas, que son el trabajo, el empleo, y los outputs es la producción, la salida. Calcúleme cuál es la productividad de cada país y qué país debería tener la producción A y la producción B. ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Una división. Sí. Ya. Muy bien. ¿Cuánto entonces? Del producto el país 2 se produciría 300, sería el país A. El país 2 sería... Ya, mira aquí lo tengo en el cuadrito. Ya, Sí. dícteme y si los demás nos avisan si está bien o si estamos haciendo mal. Fíjense cómo un sencillo ejemplo se puede volver hasta complejo para ustedes que ya están en este nivel avanzado de economía. Entonces, dícteme aquí cómo sería país 1, la productividad en A, y país 1, la productividad B. A ver quién la quiere ayudar a Caterine. Lisa, sería 1000 entre 40. A ver, dícteme entonces, dícteme el resultado. Después lo discutimos. Primero sería 25 y en el segundo sería 30. A ver, 25 y aquí 30. Sí, Lisa. Y aquí en el 2, en el país 2. Dicen en la productividad B es 22.5.
Dicen los 30 sería abajo en el país 2. En el país 2 del producto A, de la Está productividad. bien. A ver, un ratito, ordenémonos. Vamos al país 1 primero. A ver, del país 1 en la productividad en A y el país 1 en la productividad en B. En A sería 25 ¿Ya? Y en B 22.25. 22.25. Muy bien. No, Ahora 22.5. perdón, escuché mal. 22.5. Ya, en el caso 2, del país 2, 30, Lisa. 30, 30. Y Y aquí 25. 25. 25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás? ¿Qué dice Lady Elvira Montesinos Rosado? ¿O está durmiendo? Sí, Lice, que estoy de acuerdo. Eso me salió. A ver, muéstreme su cámara, lo vamos a ver. La estamos viendo. Puede compartir Estoy en mi celular, Lice. Es que no estoy en mi casa. Ya, pero ¿cómo lo hizo? ¿O nos mintió? Tengo mi calculadora en mi Tiene su calculadora. ¿Segura? Yo creo que nos está mintiendo. Pero bueno, ya Sí, estamos. Lice, le puedo mostrarle. Ya muéstrenos, puede compartir. Está habilitada para compartir. ¿Vieron algo, jóvenes? Yo no vi nada. A ver qué dice don José Enrique Osco Chávez. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está? ¿Está bien? Todo bien. ¿Está bien los ejercicios que han hecho sus compañeras? Bueno, sí, mi calculadora a lo que lo saca igual da ese resultado, ¿no? Bien. A ver, Rudy Ramírez Heredia. ¿Saben qué? Lo más fácil es el cálculo. O cuando uno modela, ¿no? El Excel, o en este caso el programa, lo modela todo lo que podamos meter o clasificar. Lo más importante es saberlo explicar. Entonces, Rudy Ramírez Heredia, Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Dícteme cómo sería la explicación de esta tabla. ¿Cómo la explicaríamos en esta tabla? La respuesta. Sí, que en la productividad en A del país 1 salió de 25. Perdón, en A, yo lo estoy escribiendo. Sí, en país 1 salió de 25. Del país 1 es 25. Total de 25 y país 2 en productividad A nos salió total de 30. Y en productividad B del país 1. 30. Espérenme, vamos a tratar de, para que todos vean. Ya, estoy ahí, está bien lo que me está dictando, ¿lo ve? Y sí. Y la productividad en B, el país 1, nos dio un total de 22.5. Del país 1. Del país 1, sí, país 1 nos dio un total de 22.5 y la productividad en B, en país 2, nos dio un total de 25. La productividad en A
del país... En B, licenciado. Ah, perdón. Por eso, B. en B, ¿ya? Sí. Pero En acá acaso país no 2 está no dio un total. en la puta en B del país 2, ¿ya? En el Nos país 2 dio, no dio un total de 25. Eso, licenciado. a ver, gracias. Vamos a poner más allá para que lo discutamos, a ver si el resto de sus compañeros está de acuerdo. Bien. Aquí está, miren. ¿Qué dicen sobre esta explicación que nos ayuda su compañero? Evelyn Rojas. Evelyn está ahí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Usted está de acuerdo con este cálculo y con esta explicación? Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión complementaria? Yo, Lice, Adelante. en este ejercicio podemos evidenciar de que el país 2 tiene una ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. Y Ya. si quisiéramos aumentar la producción total, podríamos usar la ventaja relativa y podríamos decir que el país 2 se dedique a la producción del producto A y el país 1 a la producción del producto B. Ya. Ok. ¿Alguien está en línea con este análisis? Vivian Limachi, Zulema Andrade, ¿qué dicen? Sí, dicen. ¿Cómo? ¿Sí dicen? ¿Por qué? O sea, también se puede evidenciar, digamos, que Dígame qué se puede evidenciar. Adelante. Estamos aquí para equivocarnos, joven. Donde no podemos equivocarnos es cuando ya estamos en el trabajo, en la empresa, ¿no? Ahí esta es la forma correcta. Ya, entonces, lo importante acá es que nosotros sepamos que obviamente, más allá del cálculo, sino también la explicación. La explicación en términos de los factores que se utilizan para producir un producto A, un producto A o B. Y eso nos puede dar una opinión de cómo funcionaba, en este caso, el pensamiento y las ideas de Smith. Ok, vamos a quedar acá. Yo les voy a mandar este Excel, les voy a mandar aquí con unos ejercicios. Mañana les voy a mandar para que ustedes lo hagan, porque en el examen va a haber un ejercicio de calcular las productividades según lo que nos decía la teoría de la ventaja absoluta, y también la teoría de la ventaja comparativa, que la vamos a explicar la próxima clase, y obviamente eso lo manejemos. Entonces les voy a mandar, son tres ejercicios
para que ustedes se ejerciten y obviamente puedan calcular y tengan una mejor noción de esto, pero también lo que voy a valorar es su explicación. Lo que más me interesa aquí, ya lo que dijo el último compañero es la correcta, corresponde a hacer una explicación mucho más académica, mucho más también comprensible, ¿no? Comprensible. Entonces, mañana les envío cuando estén en la oficina este Excel y ustedes van a responder a estos 3 ejercicios para que ya en la clase de ventaja comparativa podamos también terminar el ejercicio de ver y observar cómo en términos reales, en términos ya más prácticos, podemos calcular las productividades, el costo de oportunidad, ¿no? Otra cosa que también ¿qué pasaría si reasignamos una variable? Y obviamente eso va a permitir tener una mejor noción práctica en Excel de cómo funcionaban las teorías de Smith y las teorías de Ricardo. Ya, vamos a quedar aquí, jóvenes, porque creo que algunos se están durmiendo. Nos vemos entonces el viernes.